¿Qué haces, Pita? ¿Te acordás de las pelis de Batman? ¿Cuál de todas, Pita? Las de Tim Burton. Hoy las repasamos en Histórico, una vuelta por los mejores tiempos. Todo arranca en Batman de 1989, que es la primera de las 4 películas que forman la primera tanda. Está protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. La elección de Keaton resultó polémica, ya que en los últimos años había quedado encasillado en papeles cómicos y los espectadores no lo encontraban creíble en un papel serio. Sí, además le faltaban varios platos de sopa para ser Batman, ¡Brige! Pita, ¿sabías que la Warner recibió 50.000 cartas de fans enfurecidos por la elección de Michael Keaton? Después quedaron chochos, ahora lo piden, ponelo a Keaton. ¿Te tiro un datazo? Michael Keaton vuelve a personificar a Batman en la película de Flash. ¿Sabías que Mel Gibson también estuvo a punto de agarrar el papel? Otro que estuvo en carpeta fue Pierce Brosnan, el que después fue James Bond 007. Mi nombre es Bond, James Bond. Sin embargo, Burton le tenía fe y decía que Keaton tenía una actitud nerviosa y atormentada, lo cual se adaptaba perfectamente a la visión que él tenía sobre Batman. Muchos admiradores pensaron que con la dupla Burton-Keaton sería algo parecido a la serie televisiva de 1960, y realmente era todo lo contrario, ya que el propósito era mostrar un lado oscuro de Batman. Sí, por eso contrataron al mismísimo Bob Kane para que sea supervisor en la película. Batman fue un gran éxito tanto en crítica como en taquilla, y también tuvo influencia en la modernización de las técnicas de desarrollo y marketing del cine de superhéroes. Claro, veníamos de ver superhéroes con una estética muy estereotipada, muy definida. Acá se animaron a sacarle las medias y los calzones. Miralo si no a Superman. Sufrió durante años la humillación de usar calzoncillos arriba de los pantalones. ¿Pero a quién se le ocurre? La historia inicia en la oscura y peligrosa ciudad gótica, cuando una familia de turistas intenta fallidamente buscar un taxi y son asaltados por 2 criminales. Pita, esta es la mejor ciudad gótica. Una personalidad tremenda esa ciudad. Un diseño de vanguardia. Hasta ahora la mejor que vi en mi vida. Mientras los bandidos se reparten el botín, son atacados por Batman, quien hace su aparición por primera vez. Y dice su célebre frase: I am Batman. Nada más ni nada menos. Batman, o sea, era Batman el tipo. No era Superman, era Batman. Batman. Sí, frase que fue toda improvisación de Keaton. Tenía que decir yo soy la noche, pero al final improvisó y no se equivocó. Gótica era cada vez más insegura. Su policía estaba corrupta a pesar de los esfuerzos del fiscal de distrito Harvey Dent y el comisionado de policía Jim Gordon. Es ahí donde emerge la figura de Batman para combatir el crimen. Al mismo tiempo será investigado por la bella periodista Vicky Vale, que intentará descubrir el secreto que se oculta tras el hombre murciélago. ¿Cómo no recordarla en 9 semanas y media tras esa persiana americana? Te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Jack Palance, viendo las operaciones que Dent estaba llevando a cabo contra la mafia, manda a Jack Nicholson a destruir cualquier prueba que lo relacione con la empresa de productos químicos Axis, pero este no sabía que después lo iban a querer amasijar por haber sido descubierto su romance con Alicia, la novia de Grissom. La gran Icardi. Oportunamente para la trama, la policía y Batman se enteran y caen todos en la química para detener a los maleantes. Después de varios enfrentamientos, quedan frente a frente Batman y Jack Napier, quien trastabilla y se precipita al vacío. Sin embargo, se alcanza a agarrar de una baranda. Batman intenta ayudarlo tomándolo de la mano, pero esta se resbala y cae justo en un tanque. Tras arrojar una cortina de humo, logra escapar. Al final nadie se percata de que Napier salió del desagüe sobreviviendo a la caída en el tanque de ácido y termina en una clínica de mala muerte en donde el médico cirujano intenta arreglar su rostro, pero no hace el mejor trabajo y le deforma su boca transformándola en una permanente sonrisa sardónica. A esto le sumamos la piel blanca, el cabello verde y los labios rojos y ya tenemos un payaso. Damas y caballeros, con ustedes, el Guasón. También se vuelve bastante loco y empieza a matar a todo el mundo para tomar el control de Lampa. Ahí Bruce Wayne lo reconoce y se da cuenta de que había sobrevivido.
esta oscura historia también tiene lugar para el amor. Bruce Wayne inicia una relación con Vicky Vale, pasan la noche juntos y ante la primera negativa de Bruce para verse, esta se arroga el derecho a seguirlo. Una tóxica, una loquita. Lo sigue hasta una calle donde Bruce pone en el suelo 2 rosas. El Guasón no perdía las mañas y también le quería soplar la novia a Bruce, primero invitándolo al museo y después apareciéndosele en su casa. Ahí intervendría Wayne provocando que el Joker le apunte diciéndole la frase: ¿Alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la luna? esa misma, y lo mata. Nah, no lo mata nada. Usa una bandeja bajo la ropa para detener la bala. Me suena eso, ¿eh? ¡Pita vieja! ¡Brr! ¡Hagadak! Bruce se da cuenta de que el Guasón fue el mismo que asesinó a sus padres cuando era niño, porque casualmente usó la misma frase que le dijo antes de dispararle en el departamento de la periodista. Y Vicky descubre que en la calle donde habían matado a los Wayne era la misma en la que Bruce había puesto las 2 rosas. Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri. Basta de chácharas y atrévase a soñar. El Guasón, junto a sus secuaces, habían elaborado en Axis unos productitos que intoxicaban primero, causando ataques de risa y dejándote muerto pero con una sonrisa. ¡Agua! ¿Por qué no le dan el Nobel de Química también? ¡Pita! El Guasón planea esparcir el veneno en un desfile por el 200 aniversario de Ciudad Gótica, pero aparece Batman a bordo de su bateavión para impedirlo. Se inicia una contienda que va a finalizar en el campanario de la iglesia, con la recordada escena del baile con Vicky Vale y la posterior caída del payaso al vacío. Estamos al borde de la cornisa casi a punto de caer. Era Batman. La película acaba con una imagen de Batman en lo alto de un edificio contemplando la aparición de la célebre batiseñal iluminando el cielo. La dupla Burton-Keaton se despediría en 1992 con Batman Returns, otro éxito de taquilla. Sí, pero a pesar de eso, el film fue considerado muy oscuro. Y por eso, para la tercera parte, contrataron a Joel Schumacher en lugar de a Burton, teniendo como fin conquistar al público infantil. Ya sabemos cómo fue el resultado, vieja. Acá los villanos serían 2, el Pingüino y Gatúbela, eternizados por las recordadas interpretaciones de Danny DeVito y Michelle Pfeiffer. El nexo entre ambos sería el inescrupuloso empresario Max Schreck, interpretado por Christopher Walken. Este era el jefe de Selina Kyle y es secuestrado por el Pingüino y su banda criminal, quien le pide su amistad y que lo ayude a descubrir sus orígenes. 33 años atrás, sus padres lo habían arrojado con su cochecito al río porque nació con una deformidad. Macanudo los viejos, ¿eh? Terminó en las cloacas de Gótica adoptado por un grupo de pingüinos, posta. ¿Y cómo nace Gatúbela, Pita? Selina husmeaba archivos del jefe y descubre que este quería construir una planta de energía nuclear que en lugar de emitir energía la absorbía. Jack la descubre y la tira por la ventana. Y Selina muere. Pero no muere, porque resulta que varios gatos empiezan a lamer su cuerpo y consigue revivir. ¿A quién no le gustaría ser gato, no? ¡Ese viejo Snarf! Después agarra una chaqueta de vinilo y con sospechosa habilidad la modifica hasta convertirla en un disfraz de gato. Y ahí nace Gatúbela. ¿Vos me querés decir que por todas esas lambeteadas consiguió adquirir semejante agilidad y destreza con el látigo? ¡Qué cosa de loco! ¡Tremendo, Pita! ¡Ah, pues ese viejo Snarf León, Batman! A falta de Kim Basinger, acá Keaton coquetea con Michelle Pfeiffer. Y mientras bailan, descubre que es Gatúbela y que planea matar al jefe. En ese momento llega el Pingüino diciendo que los hijos de los presentes serían secuestrados y asesinados. Pero Batman aparece y frustra sus planes. Y después de unos desafortunados hechos, el Pingüino muere. Pobre, me terminó dando un poco de lástima, che. Batman intenta evitar que Gatúbela mate al jefe, se quita la máscara y le propone irse a vivir juntos. Y Selina también se descubre. Jack intenta matarlos, pero al final muere electrocutado. Y así Selina desaparece. Vieja, el Pingüino seguía vivo. Ahora sí, murió. Ah, no se olviden de batisuscribirse siempre por el mismo Vaticanal.
clic a la campanita y like al video, ya que estamos. Cada vez que grabo pasa un auto, ¿puede ser? Pero me cago en la moto de mierda. Pita, no podés cerrar este video sin hablar del Batimóvil. Cierto, el Batimóvil fue construido sobre un Chevrolet Impala en desarrollo. Para el diseño se fijaron en aviones jets, máquinas de guerra, y así llegamos al final del resumen de las Batman de Tim Burton, la película de superhéroes donde descubrimos una nueva manera de ver a esos queridos personajes. Hubo y habrá nuevas versiones del Caballero de la Noche, pero esta fue la que dio origen a la estética que conocemos y disfrutamos hoy en día. ¿Y Robin, Pita?